46 AC, en la batalla de Tapso, las tropas pompeyanas comandadas por Metelo Escipión y Tito Labieno son vencidas por los cesarianos de Julio César. 402, en la región de Piamonte, en la actual Italia, el romano Estilicón vence a los visigodos liderados por Alarico y en la batalla de Pollentia, e impide que sigan avanzando. 648 AC, se produce el eclipse solar más antiguo documentado por los griegos. 1199, en el sitio de Chalus, en el centro de la actual Francia, el rey Ricardo Corazón de León muere de una infección provocada por un flechazo en el hombro. 1250, en Egipto en el marco de la Séptima Cruzada, los ayubíes capturan al rey francés Luis IX en la batalla de Fariscourt. 1320, en la abadía de Arbroath, Escocia, los escoceses vuelven a independizarse de Inglaterra mediante la declaración de Arbroath. 1327, en la iglesia de Santa Clara de Asís, en Aviñón, sur de Francia, el poeta italiano Petrarca ve por primera vez a su amor idealizado, Laura. 1385, en Portugal, Juan I de Portugal, maestre de la Orden de Avis, se convierte en el rey Juan I. 1453, en la actual Estambul, Turquía, Mehmed II, 1432 a 1481, comienza su asedio de Constantinopla, que caerá el 29 de mayo de 1453. 1503, en la costa caribeña de Veraguas, actual Panamá, los nativos atacan Santa María de Belén, la primera aldea fundada por Cristóbal Colón en territorio continental americano, que aún hoy sigue deshabitada. 10 días después, los españoles abandonarán la aldea y regresarán a España. 1510, en España, un mozárabe malagueño de nombre desconocido da a conocer la invención del grabado en hueco. 1580, en el Paso de Calais, las regiones de Flandes, Países Bajos, Inglaterra y el norte de Francia son sacudidas por uno de los terremotos más grandes registrados en la historia de esos países. 1606, en España, la corte de Felipe III de España se traslada de Valladolid a Madrid. 1652, en el Cabo de Buena Esperanza, el marinero neerlandés Jan van Riebeeck, 1619 a 1677, establece una estación de reabastecimiento, que con el tiempo se convertirá en Ciudad del Cabo. 1667, en Dalmacia, en la actual Croacia, la ciudad de Dubrovnik, que en esa época era una ciudad-estado independiente, es devastada por un terremoto. 1712, cerca de Broadway, Nueva York, comienza una rebelión de esclavos. 1713, en Madrid, España, se reúne por primera vez la Academia Española de la Lengua. 1782, en Siam, actual Tailandia, el rey Buddhayodfa Chulalongkorn, Ramay, funda la dinastía Chakri. 1793, en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, se crea el Comité de Salvación Pública. 1808, en los Estados Unidos, John Jacob Astor crea la empresa American Fur Company, compañía estadounidense de pieles, que años más tarde lo convertirá en el primer millonario de ese país. 1814, en Francia abdica Napoleón Bonaparte. Posteriormente será exiliado a la isla de Elba. 1830, en Nueva York, Joseph Smith funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como Iglesia Mormona. 1852, en Palermo, 5 kilómetros al norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe firman el Protocolo de Palermo. 1857, en Caborca, Sonora, México, el filibustero estadounidense Henry Crabb y sus compañeros de armas son fusilados luego de una batalla de 6 días contra tropas mexicanas defensoras del lugar. 1869, en los Estados Unidos se patenta el celuloide. 1896, en Atenas se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Finalizarán el 15 de abril. 1906, en Estados Unidos se estrena Humorous Faces of Funny Faces, el primer cortometraje de dibujos animados. 1909, 4 exploradores inuit, Uta, Ukwea, Siglu, y Egigingua, acompañados por los estadounidenses Robert Peary y Matthew Henson, llegan a una distancia de pocos kilómetros del Polo Norte. 1914, firma del Tratado Thomson-Urrutia. 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial. 1920, en Jerusalén, grupos armados de palestinos, incitados a la violencia por los líderes nacionalistas árabes, atacan durante 3 días a la población inmigrante judía, pogromo de Jerusalén. Mueren 12 civiles y son heridos 250. Debido a la tardía respuesta de contención de la autoridad militar británica, los judíos deciden crear su propia fuerza de defensa, la Haganah. 1926, en Estados Unidos se funda la aerolínea Barney Airlines, actualmente llamada United Airlines. 1930, en India, Gandhi levanta un puñado de barro y sal y declara: con esto, sacudo los cimientos del Imperio Británico, comienza la marcha de la sal. 1931, en España se funda el Granada Club de Fútbol. 1938,
En un laboratorio de la empresa DuPont en Texas, Estados Unidos, el químico Roy J. Plunkett, 1910 a 1994, descubre el teflón. 1941, en Addis Abeba, las fuerzas italianas capitulan ante los británicos. 1943, en los Estados Unidos se publica El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los partisanos yugoslavos liberan Sarajevo de las fuerzas nazis croatas. 1952, en España el Real Jaén CF se proclama campeón de la Copa Federación al derrotar en la final al UD Orensana por 3-1 en la final jugada en el Stadium Metropolitano de Madrid. 1953, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Dixie, de 11 kilotones. Se detonó a 2.000 metros de altitud, la explosión más alta hasta esa fecha. 1954, en el atolón Bikini, a las 6:20 UTC, 7:20 del 7 de abril, hora local, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Kun, que se preveía que sería de 1.500 kilotones pero resultó un fissile, bomba fallida, de 110 kilotones. En comparación, la bomba atómica Little Boy, del bombardeo atómico contra civiles en Hiroshima, fue de 16 kilotones. 1955, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica A, de 3,2 kilotones, la bomba número 61 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1957, Nueva York finaliza su servicio de tranvía. 1958, 157 kilómetros al noreste del atolón Eniwetak, Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico, en un globo aerostático a 26,2 kilómetros de altitud, Estados Unidos hace explotar su bomba atómica Iaka, de 18 kilotones. Es la bomba número 122 de las 1127 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1959, en Santa Fe de Veraguas, Panamá, se da el levantamiento armado de Cerro Tute. 20 jóvenes revolucionarios liderados por Poliodoro Pinzón se enfrentan a la Guardia Nacional para derrocar a Omar Torrijos. 1962, en Nueva York, antes de comenzar un concierto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, el director de orquesta Leonard Bernstein critica jocosamente al pianista Glenn Gould a punto de ejecutar el concierto para piano número 1 porque éste le pidió que se ejecutara a un tempo mucho más lento. 1964, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se crea la Universidad Católica de La Plata. 1965, es lanzado el Early Bird, primer satélite comercial de comunicaciones. 1966, en un pozo a 561 metros bajo tierra, en el área Audosca del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 5:57, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Stutz, de 5 kilotones. Es la bomba número 456 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1968, en Londres, Reino Unido, Maciel gana el Festival de Eurovisión de la canción 1968 con el tema La. 1970, en Guatemala es asesinado el embajador alemán Karl von Spreti. 1973, el grupo de rock británico Queen firma su primer contrato profesional. 1974, en Brighton, Reino Unido, el grupo musical ABBA gana, por Suecia, la 20ª edición de Eurovisión con el tema Waterloo. 1979, en Buenos Aires, Julio Grondona asume la presidencia de la AFA, Asociación del Fútbol Argentino. 1983, en Managua, Nicaragua, es asesinada la comandante Ana María, 53, guerrillera salvadoreña fundadora del FMLN, Frente Ferabundo Martí para la Liberación Nacional. 1985, en Sudán, se produce un golpe de Estado. 1987, el Papa Juan Pablo II llega a Argentina en su segunda visita pastoral al país. 1991, Guerra del Golfo Pérsico, los representantes iraquíes aceptaron los términos aliados para el cese del fuego permanente el 6 de abril. 1992, en Bosnia-Herzegovina comienza la guerra civil. 1994, en Ruanda, un misil derriba el avión en el que viajaban dos presidentes de la etnia Hutu, el ruandés Juvenal Habyarimana y el burundés Cyprien Taryamira. Durante los 2 meses siguientes, la guerrilla Interahamwe asesinará a 800.000 tutsis, genocidio de Ruanda. 1998, Francia y el Reino Unido ratifican el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares. 2007, en Grecia se hunde el crucero Sea Diamond. 2009, en el centro de Italia se reporta un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter. 2012, el Estado independiente de Azawad declarará su independencia de Malí. 2014, en Costa Rica, Luis Guillermo Solís es electo presidente. 2017, EU realiza un bombardeo en Sayrat, Siria lanzando 59 misiles a una base aérea.
2020, en Perú se funda el programa Aprendo en Casa. 2021, en Argentina, se superan por primera vez los 20.000 casos de COVID-19 en un solo día.